Hombres y mujeres de Dios bajo un mismo corazón. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios resaltó a ciertos individuos a quienes consideró especiales, debido a su fe y cercanía con Él. Aunque cada uno enfrentó desafíos y vivió en contextos diferentes, todos compartían una característica común, un corazón alineado con los propósitos divinos. Estos hombres y mujeres no fueron escogidos por sus habilidades extraordinarias, sino por su disposición a obedecer y confiar en Dios. Exploremos cómo la Biblia describe a estos personajes como ejemplos de un corazón entregado a la voluntad de Dios. Noé, un hombre justo y perfecto. Noé es uno de los primeros personajes destacados en la Biblia por su relación con Dios. Génesis 6:9 lo describe como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios. En medio de una generación corrupta, Noé se mantuvo fiel y obedeció la voz de Dios, construyendo el arca cuando todo indicaba que era una locura. Su fe y obediencia salvaron a su familia y permitieron la preservación de la humanidad. La justicia y perfección de Noé no son de carácter moral impecable, sino de su disposición a caminar en cercanía con Dios, buscando siempre cumplir su voluntad. Abraham, amigo de Dios. Abraham, el padre de la fe, es resaltado en la Biblia como amigo de Dios, Santiago 2:23. Su vida fue marcada por una confianza inquebrantable en las promesas divinas. En Génesis 15:6, se nos dice que creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham obedeció a Dios sin vacilar, dejando su tierra y su familia, y estuvo dispuesto incluso a sacrificar a su hijo Isaac, demostrando que su fe estaba por encima de todo. Esta disposición a seguir a Dios, sin importar las circunstancias, lo convirtió en un modelo de fe y obediencia. Débora, una mujer de sabiduría y liderazgo. Débora, una profetisa y jueza de Israel, es una de las pocas mujeres en la Biblia que lideró a su nación. En una época de opresión, Débora fue una luz de esperanza, guiando al pueblo de Israel hacia la victoria con sabiduría y dirección divina. Su historia, narrada en Jueces 4-5, muestra que Dios elige a aquellos con corazones dispuestos a servirle, sin importar su género. Débora no solo fue líder militar, sino también una figura de autoridad espiritual, lo que la convierte en un ejemplo poderoso de fe y fortaleza en tiempos de dificultad. Moisés, fiel en toda la casa de Dios. Moisés es otro de los grandes escogidos de Dios, y su vida refleja una relación profunda con el Creador. Números 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A pesar de sus dudas iniciales, Moisés obedeció el llamado de Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Su fidelidad y liderazgo en medio de las pruebas, y su constante intercesión por el pueblo ante Dios, lo destacan como uno de los líderes más cercanos a la voluntad divina. Además, Moisés fue el mediador del pacto en el monte Sinaí y fue descrito como alguien que hablaba con Dios, cara a cara, Éxodo 33:11. Esther, coraje y sacrificio. Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia, es recordada por su valentía al poner en riesgo su vida para salvar a su pueblo. Ante la amenaza de exterminio, Esther decidió interceder ante el rey, diciendo, si perezco, que perezca, Esther 4:16. Su coraje y disposición para seguir el plan de Dios en una situación difícil la hicieron un instrumento clave para la preservación del pueblo judío. Esther es un ejemplo de cómo Dios puede usar a mujeres para cumplir su voluntad en situaciones críticas. David, conforme al corazón de Dios. David, el rey más amado de Israel, es descrito por Dios mismo como un hombre conforme a mi corazón, 1 Samuel 13:14. Aunque David cometió errores graves, su vida se caracterizó por su sincero arrepentimiento y su búsqueda constante de la presencia de Dios. En los Salmos, vemos a un David que derrama su corazón delante de Dios, clamando por guía, perdón y fortaleza. Su humildad, devoción y disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso en medio de las adversidades, lo convirtieron en el rey ideal a los ojos de Dios. Job, perfecto y temeroso de Dios. Job es un ejemplo poderoso de un hombre que, a pesar de enfrentar tragedias extremas, mantuvo su fe inquebrantable en Dios. El libro de Job comienza con la descripción de que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job 1:1. A lo largo de su historia, Job sufre la pérdida de sus hijos, su riqueza y su salud, pero nunca maldijo a Dios. Aunque llegó a cuestionar su sufrimiento, mantuvo una actitud de reverencia hacia el Creador.
Al final de su prueba, Dios restauró su vida y lo utilizó como ejemplo de perseverancia y fe en medio de la adversidad. Samuel, profeta fiel y juez de Israel. Samuel, el profeta y juez de Israel, fue otro hombre que desde su juventud fue dedicado al servicio de Dios. Creció en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí, y la Biblia nos dice que Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, 1 Samuel 3:19. Su vida fue marcada por la obediencia y la fe, y en un tiempo de gran corrupción en Israel, Samuel se mantuvo fiel, guiando al pueblo de regreso a los caminos de Dios. Además, fue el encargado de ungir a los primeros reyes de Israel, incluyendo a David. Conclusión: un corazón común. En resumen, aunque los personajes descritos en el Antiguo Testamento provienen de diferentes épocas y circunstancias, todos compartían un corazón alineado con Dios. Noé, Abraham, Débora, Moisés, Esther, David, Job y Samuel son solo algunos ejemplos de hombres y mujeres que, por su fe, obediencia y disposición a seguir a Dios, fueron escogidos para cumplir un propósito especial. En ellos, vemos que lo que Dios resalta no son las habilidades humanas, sino un corazón entregado, humilde y dispuesto a caminar en sus caminos.